Saludos cordiales, con la gran bendición de Dios, el auxilio de la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, y con la intercesión del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, damos inicio a un nuevo programa, Camino de Santidad, para presentar la vida del futuro santo paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, cuya causa está siendo analizada y estudiada en el dicasterio de la causa de los santos en el Vaticano en Roma. Iniciamos esta programación elevando esta oración por la pronta beatificación del siervo de Dios, nuestro compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, con mucha alegría damos inicio a esta nueva programación para hablar de muchos hechos espirituales, acontecimientos importantes también sucedidos en diversos puntos de la geografía patria. Y en esta ocasión me quiero referir en este primer bloque a la ultrella nacional del movimiento de cursillo de cristiandad que se celebró ayer domingo en Ciudad del Este, en el tinglado municipal de Ciudad del Este, en donde participaron cursillistas de todo el Paraguay que llegaron desde 11 diócesis, desde distintos puntos del Paraguay. Aproximadamente 13.000 cursillistas se reunieron ayer en Ciudad del Este desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 13:30 más o menos, 13:30 horas aproximadamente. Bueno, el movimiento de cursillo de cristiandad es un movimiento de laicos que justamente hoy celebra 59 años. Hoy, lunes, celebra 59 años de su llegada al Paraguay. ¿Y cuál es la característica, la espiritualidad del movimiento de cursillo de cristiandad? Justamente es un movimiento de laicos que, sin salir de su ambiente, la misión de los laicos es justamente la de llevar el cristianismo, la palabra de Dios, en los diferentes ambientes en donde él protagoniza, sea como miembro de familia, que es lo más importante en la iglesia doméstica, también en el trabajo, en las actividades sociales, en fin, en las diversiones, en todos los ambientes por donde pasa, llevar la presencia de Dios con un espíritu de alegría. Entonces cada año se celebra esa ultrella nacional, que es el encuentro de todos los cursillistas del Paraguay, que tiene como objetivo justamente animar al movimiento, a los miembros del movimiento, y ayer se celebró en la ultrella número 30, la 30ª ultrella nacional en Ciudad del Este. Va a ir pasando algunas de las imágenes que hemos tomado ayer de algunos de los pasajes del desarrollo de esa ultrella nacional, destacando, por ejemplo, que la clausura fue a través de
la misa celebrada por el nuncio apostólico, el Monseñor Vicenzo Túrturo, cuya característica es ya muy conocida en Paraguay. Él es un religioso que tiene una vocación muy grande de servicio y ya ha recorrido prácticamente todo el Paraguay, sinceramente muy distinto a los anteriores nuncios, porque ha llegado prácticamente a todos los lugares de nuestro país en este corto tiempo de su estadía en Paraguay, y es muy aceptado y muy querido. Ya se ganó el cariño del pueblo paraguayo por esa entrega también, esa muy buena predisposición siempre de compartir en las diferentes comunidades. Y ayer nos encontramos con muchos cursillistas de diferentes puntos del país. Nos encontramos con gente de Ubicuí, de Carapeguá, con quienes estamos compartiendo muy de seguido a través de esta causa de beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Nos encontramos con gente de Villarrica. Había una cantidad importante de cursillistas que llegaron desde Encarnación, muy bulliciosos, por cierto. También gente de Concepción, de Pedro Juan Caballero, justamente el que desarrolló uno de los temas, una de las charlas que nosotros le llamamos rollos, fue uno de los cursillistas de Pedro Juan Caballero, Julio, que justamente dio una exposición muy buena, una experiencia de su vida familiar y también profesional. Y, en fin, gente de San Pedro de Cuamanduyú, San Juan Bautista de las Misiones, de San Lorenzo, de Asunción, de la arquidiócesis, también una muy buena cantidad. Y la gente de Ciudad del Este, a quienes realmente les felicitamos porque la organización estuvo excelente, una organización extraordinaria, aparte de la ultrella de las gentes mayores. También la gente que se va de distintos puntos del país se van con los hijos también, porque está abierto, y entonces hay gente que se encargan también de cuidarles y de hacerles participar también a los niños. Entonces ese acto o ese cuidado a los niños se llama también ultrechita, así le llaman, la ultrechita. Bueno, hay gente que se encargan de eso, y ayer estuvieron 140 niños, hijos de las personas mayores, de los cursillistas que se trasladaron de diferentes puntos del país. Y bueno, ahí quizás me pueda olvidar de alguna de las diócesis, pero en realidad fueron 11 diócesis. También la gente de Cazapá estuvieron muy atentos y muy bulliciosos también. Y la próxima ultrella nacional se va a celebrar en la arquidiócesis, justamente acá en Asunción, dentro de un año, probablemente en el mes de octubre. Bueno, vamos a pasar a mirar un poquitito algunas de las imágenes de lo que fue la ultrella nacional ayer en Ciudad del Este. Sí. Hola, hola.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos de vuelta, hemos visto algunas de las imágenes que pude tomar así en forma totalmente informal porque no nos fuimos con nuestra cámara, pero a través de las filmaciones de celular para que tengamos una idea más o menos de lo que fue este encuentro de cristianos católicos en Ciudad del Este del movimiento de cursillo de cristiandad de colores. Bueno, vamos a entrar a mirar, a escuchar esta catequesis muy interesante y muy importante, fundamental, de nuestro querido Papa León XIV, y en fin, después para hacer algunos que otros comentarios más. Benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, solamente en esperanza estamos salvados. Ahora bien, cuando se ve lo que se espera, ya no se espera más. ¿Acaso se puede esperar lo que se ve? En cambio, si esperamos lo que no vemos, Palabra de Dios. Que guiará esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Siete giunti alla meta del vostro discepoli di Gesù. Han llegado a la meta de su peregrinación, pero como los discípulos de Jesús, ahora debemos aprender a habitar un mundo nuevo. El jubileo nos ha convertido en peregrinos de la esperanza. Precisamente por eso, todo debe verse ahora a la luz de la resurrección del crucificado. Es en esta esperanza que somos salvados, pero nuestros ojos no están acostumbrados. Por eso, antes de ascender al cielo, el resucitado comenzó a educar nuestra mirada y sigue haciéndolo hoy. En efecto, las cosas no son lo que parecen. El amor ha triunfado. Aunque tengamos ante nuestros ojos tantos contrastes y veamos el choque de tantos opuestos. Nel secolo XV la Chiesa ha avuto un cardinale ancora oggi poco conosciuto. En una época igualmente convulsiva, en el siglo XV, la Iglesia tuvo un cardenal un poco conocido aún hoy. Fue un gran pensador y servidor de la unidad. Se llamaba Nicolás y provenía de Cues, en Alemania. Nicolás de Cusa. Él puede enseñarnos que esperar también es no saber. Como escribe San Pablo, ¿cómo puede alguien esperar lo que ve? Nicolás de Cusa no veía la unidad de la Iglesia, sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente. No veía la paz en el mundo ni entre las religiones, en un momento en el cual el cristianismo se sentía amenazado desde afuera.
Sin embargo, mientras viajaba como diplomático del Papa, él rezaba y pensaba. Por eso sus escritos están llenos de luz. Muchos de sus contemporáneos vivían con miedo, otros se armaban preparando nuevas cruzadas. Nicolás, sin embargo, eligió desde joven asociarse con quienes tenían esperanza, quienes profundizaban en nuevas disciplinas, quienes reían los clásicos y volvían a las fuentes. Creía en la humanidad, comprendió que los opuestos deben mantenerse unidos, que Dios es un misterio en el que lo que está en tensión encuentra unidad. Nicolás sabía que no sabía y por eso comprendió mejor la realidad. ¡Qué gran don para la Iglesia! ¡Qué llamada a la renovación del corazón! Estas son sus enseñanzas. Crear espacio, mantener unidos los opuestos, esperar en lo que aún no se ve. Cusano hablaba de una docta ignorancia, signo de inteligencia. El protagonista de algunos de sus escritos es un personaje curioso. El idiota es una persona sencilla, sin educación, que plantea a los doctos preguntas básicas que desafían sus certezas. Lo mismo ocurre en la Iglesia de hoy. ¿Cuántas preguntas desafían nuestras enseñanzas? Preguntas de los jóvenes, preguntas de los pobres, preguntas de las mujeres, preguntas de aquellos que han sido silenciados o condenados por ser diferentes de la mayoría. Vivimos en una época bendita. ¿Cuántas preguntas? La Iglesia se convierte en experta de humanidad si camina con la humanidad y hace eco de sus preguntas en su corazón. Queridos hermanos y hermanas, esperar es no saber. No tenemos ya las respuestas a todas las preguntas, pero tenemos a Jesús. Sigamos a Jesús y así esperemos en lo que aún no vemos. Convirtámonos en un pueblo en el que los opuestos se combinen en unidad. Entremos como exploradores en el nuevo mundo del resucitado. Jesús nos precede. Nosotros aprendemos avanzando un paso a la vez. Es un camino no solo para la Iglesia, sino para toda la humanidad. Un camino de esperanza. Queridos hermanos y hermanas, en esta audiencia jubilar nos ayuda a reflexionar el testimonio de Nicolás Cusano, un cardenal alemán que vivió en el siglo XV, en un momento difícil de la historia. Como diplomático al servicio del Papa, fue un gran pensador y constructor de unidad. En su tiempo, la Iglesia sufría a causa de las divisiones internas y la paz en el mundo estaba continuamente amenazada. Pero él mantenía siempre viva la esperanza. Esta actitud lo ayudó a comprender mejor la presencia de Dios en la realidad, expresándolo en valiosos escritos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Bueno, escuchamos esta importante catequesis del Papa que nos habla de la fe, de la importancia de la espera del Señor en nuestra vida, porque justamente es esa presencia la que nos va a llevar
al camino más importante de nuestra vida, a nuestro fin último y el fin que nos va a dar esa felicidad eterna que es la gloria del Señor. Y recordamos a todos los amigos, a las amigas, a los hermanos y hermanas que estamos en el año del jubileo, peregrinos de la esperanza. Y el tiempo pasa rápido, así como habíamos expresado ya en programas anteriores, y ojalá todos podamos tener la conciencia y pedirle a Dios esa fortaleza para que aprovechemos este año santo, que cada 25 años justamente la Iglesia instala el año santo. Es un año tan especial porque a través de ciertos hechos externos podemos conseguir el perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas, y poder empezar una vida nueva a través del perdón y la misericordia de Dios. Y para que podamos ganar esta indulgencia plenaria, tenemos que realizar una pequeña peregrinación, confesarnos y pasar por la puerta santa, participar de la Santa Misa y recibir la Eucaristía. Y tenemos iglesias que fueron nominadas en varios puntos de la República del Paraguay. Acá en Asunción, lógicamente la principal iglesia es la catedral. Y hay otras iglesias más también que están habilitadas en donde podemos recibir esta indulgencia plenaria, el perdón de nuestros pecados. Entonces, yo les pido a todos que no desaprovechemos, porque, como está diciendo, esto se produce cada 25 años y no sabemos si vamos a estar alcanzando otros 25 años más en nuestra vida. Y no solamente eso, sino que no hay nada mejor que la paz de Dios para vivir con esa alegría, con esa felicidad, libre de toda carga, de toda atadura. Queremos también aprovechar este bloque para pedir al siervo de Dios, al presbítero Julio César, que ruegue especialmente por los enfermos. Hay muchas personas enfermas que se están encomendando a la intercesión del siervo de Dios en todo el país y también en algunos lugares fuera del Paraguay. Entonces pedimos al siervo de Dios que escuche los ruegos también de las familias y de los propios enfermos que están pidiendo por su salud. También pedimos al siervo de Dios, al presbítero Julio César, que ruegue por las familias paraguayas, por las familias que están en dificultades, por las familias que no tienen trabajo y, en fin, por todos los proyectos y anhelos, principalmente por la espiritualidad de las familias paraguayas. También pedimos al siervo de Dios, presbítero Julio César, que interceda por los matrimonios que están en conflicto, para que los matrimonios sean fuente de paz y de amor en sus hogares, para la alegría de los hijos, y también para que tengamos una sociedad más cristiana, una sociedad que se encamine hacia Dios, y a través de una sociedad cristiana para que tengamos también valores en nuestro país. Entonces presentamos estos ruegos al siervo de Dios y también le pedimos a todos ustedes que eleven sus oraciones para que pronto el siervo de Dios, el presbítero Julio César, sea reconocido como beato por la Iglesia Católica y él pueda estar en los altares, y para que nosotros los paraguayos tengamos un intercesor más, para que a través de él podamos acercarnos
a la salvación. Bueno, llegamos al final de este bloque y enseguida volvemos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Estamos en este tercer bloque, siempre con esperanza y una expectativa alta de que nuestro compatriota, el sacerdote Julio César Duarte Ortellado, prontamente a través de la misericordia de Dios, sea reconocido como beato primeramente y posteriormente canonizado, para que él sea el segundo santo paraguayo, para que siga intercediendo por las familias paraguayas, por nuestra sociedad, por nuestras autoridades, teniendo en cuenta que el presbítero Julio César, el siervo de Dios, era un sacerdote muy activo a pesar de su humildad, de su sencillez. Él era un sacerdote muy activo desde el punto de vista del servicio a Dios, la espiritualidad, y también se ocupaba muchísimo de las necesidades de la sociedad, principalmente de los pobres. Y el siervo de Dios es un gran intercesor por la sociedad misma, por nuestro país, por toda esa vivencia que él tuvo estando en vida acá en la tierra, en medio de su pueblo, de su comunidad. Por eso abrigamos mucha esperanza de que prontamente el siervo de Dios llegue a los altares de la Iglesia Católica. Y pedimos a todas las familias que confíen en su intercesión, a los enfermos y en fin, a todas las personas que tengan diferentes proyectos, necesidades, que recurran al siervo de Dios y también eleven sus oraciones por su pronta
beatificación. Él ha demostrado mucha santidad, mucha entrega en su corto tiempo de sacerdocio. Recordamos que él falleció muy joven, a los 37 años de edad, y estuvo como sacerdote durante 12 años aproximadamente. Recorrió diversas parroquias, pasó por muchas iglesias, para llegar finalmente hasta Ubicuí, en donde entregó su vida mortal para pasar a la gloria eterna en el reino de los cielos. Y él siempre expresaba de palabras y también en los hechos, expresaba su amor a Dios, su deseo de santidad por encima de todas las cosas. Vamos a recordar justamente parte de la carta que él le había escrito a su mamá, en donde él justamente le expresa a su mamá su deseo íntimo de ser santo. A su mamita, al cumplir el padre Julio, 23 años de edad, y le escribe lo siguiente a su mamá: cuando arribe a los 24 años, ya habré sido sacerdote del Altísimo. Te agradezco la vida que me diste. Ruega que tu hijo sea un santo sacerdote, que de nada sirve ser sabio si el sacerdote no es santo. Esta carta le escribió a su madre el 12 de abril de 1929. Y podemos ver muy claramente acá esa sencillez y esa entrega y confianza absoluta del siervo de Dios en nuestro Creador. Y también podemos ver de que él siempre fue una persona humilde, no fue nunca un sacerdote autosuficiente, porque acá vemos cómo le pide a su mamá para que, a pesar de que él sea un sacerdote, a pesar de todo de esa condición de cercanía con el Señor, le sigue pidiendo a su madre, a su mamá, para que rece por él, para que ore por él, para que él llegue a ser un sacerdote santo. Él fue un sacerdote que no confiaba en sus propias fuerzas humanas, sino era un sacerdote entregado y confiado totalmente en la providencia divina, en la misericordia de Dios. Entonces ese deseo grande de ser santo que él tuvo desde niño, y más todavía después de ser sacerdote, es lo que hoy nos motiva a todos para que elevemos nuestra oración por él, porque él necesita de nuestras oraciones. Él sigue necesitando de nuestras oraciones. Así como aquel tiempo en vida acá en la tierra le pidió a su mamá que rezara por él para que él llegara a ser un sacerdote santo, y que alcanzó esa finalidad, ese objetivo, y hoy él sigue esperando de nosotros nuestras oraciones para que él sea reconocido como santo por la Iglesia Católica. Y esa oración, que va a ser útil para su canonización, por encima de todas las cosas va a ser más provechoso para nosotros mismos, porque es una oración que nos va a acercar también a nosotros, a Dios, para que Dios nos conceda su perdón y nos dé también su misericordia, para que nosotros deseemos íntimamente también esa vida santa, así como lo ha deseado nuestro compatriota, el sacerdote Julio César. Y justamente
La vida de los santos, como siempre lo repetimos, tiene que ser una motivación, un ejemplo para nosotros, para que nosotros imitemos esa vida de santidad, porque son personas que han alcanzado la felicidad acá en la tierra y lógicamente el premio de la vida eterna. Y tenemos demasiado testimonio de gentes que le han conocido, que han hablado acerca de la bondad, de la entrega, de la santidad del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y él también le había dirigido a su papá una carta donde también se refiere a esta condición de santidad y al fin supremo que él tenía, la de ser santo. Y le escribió una última carta a su papá antes de ser sacerdote. Y en esta carta, parte de esta carta decía así: se ordenará cuando su querido papá cumplirá 60 años. Bueno, esa es la exposición. Acá dice que él se iba a ordenar el día en que su papá iba a cumplir 60 años. Y escribe lo siguiente a su padre: yo quiero que me acompañen de todo corazón desde casa, con oración y con fiesta en familia. Les programa, es un comentario, les programa qué deben hacer en este dichoso día. Esta carta fue del 18 de septiembre de 1929, en donde le pide a su padre que le acompañen de corazón desde su casa con oración y con fiesta en familia. Bueno, él entendió perfectamente que lo más grande es ser un sacerdote del Altísimo, ser sacerdote de Dios. Por eso le pide a su padre que le acompañen desde su casa materna, de la casa familiar, con oraciones y con un espíritu de fiesta. Porque para él y también para todos nosotros debería ser así, que no hay un hecho más importante, más loable y más grande que la de ser un servidor del Dios nuestro Creador, que es el que nos da la vida, el que ha creado el universo y que nos da justamente esa creación para que nosotros disfrutemos de esa creación y alcancemos también nuestra felicidad. Todos los seres humanos somos creación de Dios y todos debemos desear ser hijos adoptivos de Dios, condición que alcanzamos a través del bautismo. Por eso es muy importante justamente la fe, del cual también el Papa nos estaba hablando en su catequesis, esa presencia permanente de Dios, que es la que justamente nos entrega como testimonio de vida el presbítero Julio César, que tenía él una unidad permanente con Dios nuestro Creador. Él decía que el sacerdote es y debe ser otro Cristo, o sea, una persona entregada, así como Cristo se entregó por nosotros en la cruz para que nosotros alcancemos el perdón de nuestros pecados. Se convirtió en un redentor nuestro y esa misma condición el siervo de Dios aspiraba y decía que el sacerdote es y debe ser otro Cristo. Y justamente eso es lo que Él nos había entregado a su comunidad en aquel tiempo y nos sigue entregando a través de este testimonio, y que hoy nos motiva a nosotros para esperar su pronta beatificación. Bueno, estamos llegando al final de este bloque y en el siguiente vamos a ir hablando acerca de la vida de nuestro futuro santo paraguayo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dos minutos para Dios. El libro de los Proverbios y la limosna. El hermosísimo libro de los Proverbios en la Biblia recomienda muchas veces la limosna y recuerda los premios que Dios concede a quienes saben dar con generosidad. Ya sabemos quizás bastantes frases de este bello libro. Recordemos algunas más. El que ayuda generosamente al pobre no será abandonado por Dios. Pero el que se niega a ayudar a los necesitados tendrá muchas maldiciones. El que cierra sus ojos al clamor del pobre, tampoco cuando él clame hallará respuesta. Hay quienes siempre viven haciendo cálculos con codicia para no dar, pero el que es amigo de Dios se esfuerza por ayudar con generosidad a los necesitados. No desprecies al pobre ni lo trates mal, porque Dios mismo los defenderá a ellos. No niegues un favor a quien lo necesita, si puedes hacerlo. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Llegamos a nuestro bloque final de esta programación para seguir resaltando las muchas virtudes del siervo de Dios, el presbítero Julio César, nuestro futuro santo paraguayo. Y acá vamos a mencionar así rápidamente las virtudes humanas, es
Este libro, escrito por el padre E con apuntes de Monseñor Mercado, entre las virtudes humanas, dice, el padre Julio tenía un carácter firme, un carácter muy firme. Aparte de eso, también tenía una forma de hablar. Sus pláticas y sermones, dice, eran muy simples, conversaciones familiares, conferencias muy sencillas. Era un sacerdote con mucha modestia. También era muy prudente. Era un sacerdote recto, muy respetuoso. También una de sus características, virtudes humanas, era el optimismo. Era un sacerdote muy sereno, con un sano optimismo, que es el mejor indicio, dice, del vigor moral del siervo de Dios, del presbítero Julio César. También tenía un sano patriotismo. Él era un ejemplo de entrega a la sociedad. Se preocupaba mucho por las necesidades de sus feligreses y, en fin, se entregaba mucho también al servicio de la patria a través de su ministerio sacerdotal. Y entre sus virtudes como sacerdote, en su vida sacerdotal, se destaca su sólida piedad, su amor a la Eucaristía. Ya lo hemos comentado, que él se pasaba en la adoración eucarística durante muchísimas horas. También el siervo de Dios, el presbítero Julio César, tenía una pureza de vida. Una pureza de vida. Parecía que esta virtud, más que un acatamiento de una ley, más que un fruto de vigilancia y lucha, más que premio de mortificación y penitencia, dice, fuera en él algo natural y espontáneo. Su pureza de vida en él era algo natural y espontáneo. También su humildad. Era un sacerdote verdaderamente humilde, con un temperamento apacible, su natural docilidad y su feliz inclinación a las virtudes superiores. Su caridad, ya habíamos apuntado también, de que era un sacerdote muy caritativo, entregado principalmente al servicio de la gente más pobre, los más humildes, de los más necesitados. A pesar de que el siervo de Dios, el presbítero Julio César, era una persona que venía de una familia de buena condición económica, sin embargo, él justamente dejó esa comodidad, esa riqueza, para entregarse al servicio del reino de Dios y de entrega total a su comunidad. Y así tenemos varios testimonios en relación a esta vida pura y santa del siervo de Dios. Y acá vamos a leer algunos de los testimonios del Monseñor Agustín Blutjaki. Dice así el Monseñor Agustín Blutjaki: ejerció el ministerio parroquial en Ubicuí, Buyapeú y Quiquio. Fue teniente cura en Cazapá y momentáneamente rector de la Catedral de Villarrica. Durante la Guerra del Chaco fue capellán abnegado. En el primero de los mencionados pueblos edificó el Hospicio de San José para niñas pobres, regentado por las hermanas franciscanas yugoslavas. Patrocinó la edificación del grande y confortable hospital regional, el primero que se edificó en nuestra campaña. Comenzó la espaciosa y artística iglesia parroquial, que a causa de su temprana muerte no pudo terminar. Dejó casi terminadas las iglesias en Buyapeú y Quiquio.
en la jurisdicción parroquial de Ubicuí, mandó construir los oratorios públicos de Cordillerita y Pereiracue. Y en la de Embuyapeú, el Roaruguá. Fue el gestor principal que consiguió que se construyera el ramal vial que une Carapeguá con Ubicuí, pasando por Acaay. Siendo presidente de la Junta de Fomento y Trabajo, mandó a cerrar maderas y activó decididamente para la construcción de los puentes de Paso Rincón, Brizuela y Tacuarú. Predicó el Evangelio con celo incansable, catequizó a chicos y grandes, redujo a vida honrada hasta los bandoleros más temidos de la región y santificó con su ejemplo de austeridad cristiana toda una extensa zona. Su fallecimiento motivó una demostración de duelo nunca vista en toda la zona. No es extraño pues que hasta los clubes deportivos lleven su nombre para perpetuar el recuerdo de una vida eminentemente constructiva y civilizadora. Este es el testimonio de las actividades sociales que emprendía el siervo de Dios, las construcciones de tantos templos, inclusive del hospital, en fin, de otras obras importantes, como hemos escuchado acá en este testimonio. Por eso es que la vida del siervo de Dios fue una vida tan fructífera, que en tan corta edad partió al encuentro del Señor, pero a pesar de haber estado solamente 12 años como sacerdote, dejó una cantidad de obras sociales de gran envergadura y por encima de todas las cosas también la conversión de muchos pecadores, de muchos bandoleros. Nos decía mucho de la gente que le conocían a él. Me acuerdo que le habíamos hecho una entrevista hace mucho tiempo al señor Rodríguez, allá de María Antonia, y él nos decía que el siervo de Dios se entraba en comunicación con la gente, con muchos maleos, nos decía él, con muchos bandoleros que andaban con los revólveres y la cintura, cuchillo en la cintura, y él le decía para que dejaran esas armas, que él le iba a dar una arma más poderosa, más importante, superior, y que ninguna otra arma podría igualar a lo que él les iba a entregar. Y esto le causaba, dice, curiosidad a las personas que andaban con sus revólveres, con sus revólveres y con los cuchillos en su cintura. Le causaba curiosidad, y así se fue acercando lentamente al siervo de Dios, al padre Julio César Duarte Ortellado, para finalmente decirle a ellos que el arma más importante es Dios. La presencia de Dios en la vida, que no hay defensa mayor, no hay amparo mayor, que no existe mayor y mejor protección que Dios en nuestras vidas. Y de esta forma estas personas han dejado de lado las armas que llevaban en sus cinturas, y para seguir a Dios a través del testimonio de vida, a través de estas dulces prácticas que el siervo de Dios hacía con la gente, con tanta humildad, con mucha fe, con mucho fervor, para presentar así la grandeza y la misericordia de Dios. Y bueno, es así que mucha gente se convirtieron, y prácticamente toda esa comunidad, cuando partió el siervo de Dios, el presbítero Julio César, al encuentro de nuestro Creador, toda esa comunidad lo había llorado desconsoladamente. Y hoy nosotros, para nuestra generación, el siervo de Dios nos devuelve esa esperanza
que les había dado en forma permanente durante sus 12 años de vida sacerdotal a esas comunidades por donde él pasó. Y hoy nos devuelve a nosotros la esperanza también para nuestra generación y especialmente para nuestro país, de que la cercanía de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida es lo más importante, lo más grande, lo más noble, y que con Dios, así como a Él no le faltó nada y no le faltó a su comunidad, que también a nosotros no nos va a faltar nada si nosotros le damos cabida a Dios en nuestra vida. Y ese es el testimonio, el ejemplo y el mensaje que el siervo de Dios deja para nuestra generación y para las generaciones futuras en el Paraguay y en el mundo entero. La importancia de la vida de santidad. Bueno, llegamos al final de este programa. Le agradecemos a Dios por su generosidad, por su misericordia, por permitirnos hablar de su reino a través de la vida santa de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Agradecemos a la Santísima Virgen María, nuestra gran Madre, Nuestra Señora, nuestra protectora, que siempre intercede por nosotros y nos cubre con su manto celestial. También a nuestro futuro santo paraguayo, al siervo de Dios, al presbítero Julio César, también por su cercanía y por sus ruegos. Si Dios y la Santísima Virgen nos acompaña y con los ruegos del siervo de Dios, estaremos en un próximo programa.